Nunca imaginé que me encontraría escribiendo estas palabras. Mi nombre es Eric y las experiencias que encontré después de mi muerte en 2025 han remodelado por completo mi comprensión de la vida, el más allá y lo que le espera a la humanidad. Comenzó como cualquier otro día, nada fuera de lo normal, hasta que todo cambió en un instante. Me declararon clínicamente muerto durante exactamente 7 minutos, pero el lugar al que fui durante ese tiempo me pareció una eternidad. Durante ese periodo, Jesús me mostró visiones del futuro, cosas que ya no puedo guardar para mí. Lo que vi, especialmente en lo que respecta a 2025 y más allá, es mucho más aterrador de lo que las palabras pueden describir. La gente necesita saber la verdad y necesita saberla antes de que sea demasiado tarde. El 18 de enero de 2025 comenzó como cualquier otra mañana de rutina. Me levanté temprano, preparé mi taza de café habitual y me preparé para otro día de trabajo. Yo era simplemente un tipo normal, que vivía una vida que parecía tan sencilla como cualquier otra. No hubo señales ni presagios, nada que sugiriera que este día se destacaría del resto. Trabajé en una oficina, nada particularmente emocionante, pero pagaba las cuentas. Como la mayoría de las mañanas, llegaba tarde, así que salí corriendo por la puerta y me metí en mi coche. La radio transmitía el parte meteorológico, advirtiendo de una tormenta inminente, pero yo apenas presté atención. Las carreteras estaban resbaladizas por la lluvia, el cielo era de un gris apagado y el tráfico era inusualmente denso. La gente parecía más tensa que de costumbre. Tal vez era simplemente la típica hora pico, o tal vez algo más grande estaba en juego. Mientras esperaba en un semáforo en rojo, revisé mi teléfono, solo un vistazo rápido a una alerta de noticias de última hora. Mencionó algo sobre un cambio importante en el sistema financiero global y el próximo anuncio de una nueva moneda digital. En ese momento, no parecía nada por lo que valiera la pena preocuparse. Cuando me acercaba a la intersección, a pocas cuadras de mi oficina, todo sucedió en un instante. En un momento, estaba concentrado en el camino que tenía delante, y al siguiente aparecieron unos faros cegadores, corriendo directamente hacia mí. Un camión que circulaba a exceso de velocidad bajo la lluvia había perdido el control. Mi corazón se detuvo en esa fracción de segundo, mi aliento se quedó atrapado en mi pecho y luego se produjo el impacto. No era como en las películas, con cámara lenta o pausas dramáticas. Fue repentino, un estrépito abrumador y ensordecedor, seguido por el sonido ensordecedor de metal retorciéndose, vidrio rompiéndose y luego, silencio. No sentí ningún dolor, solo una abrumadora quietud. Y entonces, todo se volvió oscuro. Más tarde supe la magnitud del daño. Mi coche había quedado aplastado hasta quedar irreconocible. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero cuando lograron sacarme de los escombros, estaba sin pulso. Me declararon oficialmente muerta clínicamente exactamente a las 8:12 de la mañana. Mi cuerpo yacía inmóvil, sin responder, pero mi espíritu, al parecer, ya se había ido. Estaba en otro lugar completamente diferente, lejos de los escombros y el caos de ese momento. Ese fue el punto donde comenzó mi verdadero viaje. Cuando mi corazón se detuvo, todo cambió. No hubo miedo ni lucha, solo un cambio repentino. En un momento, estaba atrapado dentro de ese vehículo destrozado y al siguiente, estaba flotando. Desde arriba, podía ver todo lo que estaba debajo de mí, mi cuerpo, sin vida y todavía entre los escombros. Los paramédicos estaban frenéticos y trabajaban duro para reanimarme. Podía escuchar sus palabras, sus órdenes urgentes, pero no había necesidad de responder. Un joven paramédico, de pelo corto y oscuro, seguía mirándome con los ojos llenos de determinación mezclada con tristeza. Aunque sus labios no se movían, pude escuchar sus pensamientos: vamos, no nos dejes todavía. Pero yo no estaba allí. Algo más grande que todo lo que había conocido, me estaba alejando. Sin esfuerzo, me levanté, como si la gravedad misma no tuviera poder sobre mí. El mundo que me rodeaba se desdibujó,
Se estiró y se distorsionó hasta convertirse en algo irreconocible. No estaba en el cielo, pero tampoco estaba en la tierra. Me sentí como si estuviera viajando a través de dimensiones, ingrávido y tranquilo. Un suave zumbido llenó el espacio, un sonido que parecía vibrar a través de cada átomo de mi ser, haciéndose más fuerte a medida que ascendía. Entonces, apareció un túnel ante mí. No era un túnel en el sentido físico, una estructura hecha de materia, sino un corredor arremolinado de luces y sombras. Se extendía sin cesar, mucho más allá de lo que mi mente podía captar. Al principio sentí calidez, una paz profunda, una sensación abrumadora de calma y consuelo. Pero cuanto más viajaba, más sentía algo más. Una vacilación, un cambio en la atmósfera. El túnel no era puramente luminoso, secciones de él parpadeaban entre el brillo y la oscuridad, como si dos fuerzas opuestas estuvieran luchando por el dominio. Fue entonces cuando tomé conciencia de una presencia, vasta y poderosa, que me observaba. Una fuerza más allá de la comprensión. Entonces sentí un tirón profundo e implacable. No una fuerza física, sino algo mucho más profundo. Me estaban arrastrando hacia adelante y no tenía nada que decir al respecto. Y entonces lo vi. Al final del túnel había una figura. Su presencia era abrumadora, fuerte, imponente, pero llena de un amor tan inmenso, tan profundo, que supe, sin lugar a dudas, quién era. Fue Jesús. Su voz no se escuchó a través del sonido, resonó en todo mi ser, un mensaje que pasó por alto las palabras y fue directo a mi alma. Eric, dijo. Debes ver lo que viene. A medida que avanzaba hacia él, el túnel a mi alrededor cambió. La luz se hizo más suave, casi viva, pulsando con un ritmo que no podía explicar. No era solo un pasaje, era un puente entre reinos y sentí que ambos lados tiraban de mí. Por un lado, luz pura y radiante, calidez, paz y amor. Por el otro, una oscuridad invasora, arremolinada e inquieta, esperando algo o alguien. Los susurros eran distantes pero estratificados y venían de todas direcciones. Algunos clamaron de amor, otros de advertencia y otros de tormento. Fue en ese momento que me di cuenta de dónde estaba realmente. Esto no fue solo una transición. Pasaje al cielo, era la división entre el cielo y algo mucho peor. Jesús levantó la mano y de repente la oscuridad se retiró. La luz se expandió, rodeándonos, protegiéndome de cualquier cosa que intentara llevarme en la otra dirección. Me miró y sentí algo en lo profundo de mi alma, una comprensión sin palabras. No estaba previsto que vieras esto todavía, pero el tiempo es corto, dijo. Lo que viene en 2025 lo cambiará todo. No lo entendía todavía, pero sabía que esto era solo el comienzo. El túnel desapareció y yo estaba en otro lugar. No era la tierra, no era el cielo como lo había imaginado. Fue algo diferente. El cielo se extendía infinitamente, lleno de una luz dorada que parecía venir de todas partes. No estaba parado en el suelo, pero tampoco flotaba. Simplemente existía allí. El aire estaba cargado de algo indescriptible, casi como energía pura. Todo a mi alrededor vibraba, no de forma caótica, sino en armonía. Entonces Jesús se volvió hacia mí con expresión seria. Lo que ves ahora, Eric, es el reino entre el juicio y el despertar. Es donde aquellos que son devueltos deben entender primero antes de regresar. Me volví y ante mí había algo así como una ventana enorme. A través de él vi la tierra, pero ya no era como antes. Las ciudades ardían, la gente corría aterrorizada. Algo había cambiado. Entonces Jesús me mostró por qué. De pie en ese reino, podía sentir el peso de la presencia de Jesús, como nunca antes había conocido. Su luz no solo iluminaba el espacio que nos rodeaba, estaba vivo. Se movía, respiraba y llevaba una abrumadora sensación de amor y poder. Sin embargo, sus ojos contenían algo más profundo, tristeza. Eric, dijo,
Su voz no era ni alta ni suave, pero resonaba con absoluta autoridad. No debías ver esto todavía, pero lo que viene no se puede ignorar. Intenté hablar, pero ninguna palabra salió de mis labios. En cambio, mis pensamientos fueron escuchados. ¿Qué quieres decir con lo que viene? Jesús levantó su mano y el espacio a nuestro alrededor cambió. El cielo dorado se desvaneció y de repente me encontré ante algo más, una visión, pero más real que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Vi la tierra, pero no era como la que había dejado atrás. Algo había cambiado. El aire mismo parecía diferente, como si una neblina se hubiera apoderado de todo. La gente se movía en su vida diaria, pero sus rostros carecían de emoción. No había alegría ni tristeza, solo una existencia fría y desapegada. Había pantallas por todas partes, no solo en sus manos, sino incrustadas en su piel, sus ojos e incluso en los edificios que los rodeaban. Era un mundo completamente controlado. Lo que veis es el engaño, dijo Jesús. No vendrá con guerra ni destrucción, sino con promesas de seguridad, estabilidad y progreso. Y lo aceptarán de buen grado. Entonces lo vi, un hombre de pie ante una gran multitud, hablando con autoridad. La gente escuchaba hipnotizada. Vitorearon, levantaron la mano, no en señal de adoración, sino en absoluta lealtad. Era Trump, pero algo era diferente en él. Su voz tenía poder, pero no era la suya. Había algo más detrás, algo invisible que movía los hilos. La gente lo siguió sin hacer preguntas. Me volví hacia Jesús, el miedo se apoderaba de mi alma. ¿Es esto? Me miró con expresión ilegible. Mirar. La visión se amplió y vi el mundo caer en el caos. Los sistemas en los que confiaba la gente, la economía, los gobiernos, las leyes, se estaban desmoronando. Pero en lugar del miedo, la gente se aferró a una cosa, una solución, un líder que prometía restaurar lo perdido. Trump se paró frente a ellos. Su imagen se muestra en cada pantalla, en cada transmisión. Pero no fue solo él. Había otros, figuras de poder detrás de él, fuerzas invisibles guiando la dirección de este nuevo mundo. Este será el momento, dijo Jesús, con la voz llena de tristeza. Pedirán orden y recibirán control. Pedirán seguridad y renunciarán a su libertad. Vi la tecnología que Jesús me había mostrado antes, los implantes, los sistemas digitales que reemplazan todas las transacciones, la identificación e incluso las elecciones personales. Al principio eran opcionales, luego se volvieron obligatorios. Aquellos que se negaron fueron excluidos, los bancos cerraron sus cuentas, las tiendas de comestibles se lo negaron y los hospitales lo rechazaron. El mundo no estaba obligando a la gente a recurrir a la violencia, los estaba manipulando por necesidad. Esta es la prueba, continuó Jesús, y muchos. Observé cómo los cristianos, aquellos que alguna vez se habían mantenido firmes, comenzaron a transigir. Es solo tecnología, se dijeron. No significa nada. Pero en el momento en que lo aceptaron, vi algo horroroso. Una oscuridad los invadió. No algo físico, no algo visto, sino algo muy dentro. Sus oraciones perdieron su poder, su discernimiento se desvaneció. Todavía se llamaban a sí mismos creyentes, pero sus corazones ya no pertenecían a Dios. Me volví hacia Jesús y el pánico crecía en mí. ¿Cómo podemos detener esto? Me miró con tristeza. No puedes detenerlo, pero puedes advertirles. La visión cambió y vi a Trump parado en un podio. La multitud rugió de emoción detrás de él. Enormes pancartas mostraban las palabras "Un nuevo amanecer para Estados Unidos". Su discurso fue calculado, cada palabra escogida cuidadosamente. Habló de unidad, de restaurar lo perdido. Prometió seguridad, protección y prosperidad para todos. Pero detrás de sus palabras había algo más, un mensaje oculto. No era lo que estaba diciendo, era lo que no estaba diciendo.
Luego la multitud guardó silencio mientras él hacía un anuncio. Un nuevo sistema que eliminará el fraude, el crimen y la ineficiencia. Un sistema universal de identificación y transacción. Comenzaría como un programa opcional, pero pronto sería obligatorio. Vi los rostros de la gente. No tenían miedo. Estaban ansiosos. Querían esto. Y fue entonces cuando me di cuenta del engaño. No es que los estuvieran obligando. Era que lo estaban eligiendo. Jesús se volvió hacia mí. Así es como llega la marca, no a través de una dictadura, sino a través del deseo. La pedirán. La celebrarán. Y cuando se den cuenta de lo que es, será demasiado tarde. La visión se volvió más oscura y vi que el mundo cambiaba a una velocidad alarmante. Lo que alguna vez parecieron teorías de conspiración se han convertido en realidad. El nuevo sistema se extendió por todo el mundo, integrándose con todo, banca, sanidad, empleo. Pero no se trataba solo de conveniencia. Algo era diferente en la gente. Ya no cuestionaron las cosas. Ya no sentían las cosas de la misma manera. Era como si su capacidad de ver la verdad hubiera sido borrada. Vi iglesias adaptándose al nuevo sistema. Los sermones ya no trataban sobre la fe, el arrepentimiento o la salvación. En cambio, predicaron la aceptación, el cumplimiento y el progreso. Los pocos que resistieron fueron expulsados, llamados radicales, amenazas. Me volví hacia Jesús, el horror se apoderó de mi alma. ¿Cómo es que no ven esto? Sus ojos se llenaron de tristeza. Porque no buscan la verdad. Buscan consuelo y el enemigo les ha dado exactamente lo que desean. Vi familias que traían voluntariamente a sus hijos para recibir la mejora. Ellos sonrieron. Ellos celebraron. No tenían idea de a qué estaban renunciando. Vi creyentes advirtiendo a otros, pero sus voces fueron ahogadas por la risa, la burla y la negación. Por eso debéis decírselo, dijo Jesús. Algunos escucharán, no muchos, pero sí algunos. Entonces la visión empezó a desvanecerse y sentí que algo me empujaba hacia atrás. Mi cuerpo. No estaba listo. Quería preguntar más, entender más. Pero Jesús me miró por última vez. Díselo, Eric, antes de que sea demasiado tarde. Entonces todo se volvió negro. En el momento en que la presencia de Jesús se desvaneció, la visión cambió nuevamente. Ya no estaba en la luz dorada. En cambio, estaba parado en medio de una ciudad enorme, Nueva York o lo que quedaba de ella. El cielo estaba oscuro, cubierto de espesas nubes de humo. A lo lejos ardían fuegos. Las calles estaban llenas de gente desesperada, con el rostro hundido y los ojos mirando alrededor presa del pánico. La economía se había derrumbado. Los bancos cerraron de la noche a la mañana y la gente no podía acceder a su dinero. Los mercados de valores se habían hundido en el caos. Las empresas habían cerrado y las cadenas de suministro se habían roto. La comida escaseaba y aquellos que no tenían el nuevo sistema, el que Jesús me había mostrado, quedaron completamente aislados de la sociedad. Caminé entre la multitud, sin ser visto, como si fuera un simple observador. Vi familias llorando en las calles, con bolsas de supermercado vacías. Niños preguntando a sus padres por qué no podían comprar comida. El gobierno había emitido una nueva norma, solo aquellos con una identificación digital actualizada podrían recibir recursos básicos. Vi a un hombre, un padre, discutiendo con el dueño de una tienda. Por favor, tengo dinero, dijo, tendiéndole dinero en efectivo. El dueño negó con la cabeza. Ya no aceptan efectivo. ¿Necesitas el chip? El padre se levantó la manga, dejando al descubierto una muñeca vacía. No puedo. El dueño de la tienda suspiró, mirando nerviosamente a su alrededor. Entonces no puedo ayudarte. El hombre dejó a sus hijos llorando detrás de él.
La escena volvió a cambiar. Vi la violencia estallar en las calles. Personas asaltando supermercados, saqueando todo lo que podían encontrar. La policía intentó detenerlos, pero se vieron abrumados. El mundo se estaba desmoronando y el miedo se había apoderado de él. Entonces escuché una voz, una que me provocó escalofríos. Tenemos la solución. Una transmisión apareció en pantallas gigantes por toda la ciudad. Una figura familiar, Trump se paró ante la gente, con voz tranquila y autoritaria. Esta crisis era inevitable, dijo, pero nos hemos preparado para este momento. Existe un nuevo sistema que pondrá orden en el caos. La gente aplaudió. Le creyeron. Estaban desesperados por la esperanza, por la estabilidad. Las palabras de Jesús resonaron en mi mente, lo pedirán. Lo celebrarán. Y cuando se den cuenta de lo que es, será demasiado tarde. Me volví y vi pequeños grupos de personas reunidas en secreto. A diferencia de los demás, no entraron en pánico. No estaban corriendo. Estaban orando. Estos fueron los que habían rechazado el sistema. Lo habían perdido todo, sus trabajos, sus casas. Carecían de acceso a necesidades básicas como alimentos y atención médica, pero había algo que tenían en abundancia, fe. Vi como una mujer, frágil y exhausta, sostenía a su hijo en brazos. El niño estaba débil y apenas se aferraba a la vida. No tenían medicinas ni forma de buscar ayuda. A su lado, su marido se volvió hacia los demás miembros del grupo con la voz temblando de desesperación. Tal vez deberíamos aceptarlo, dijo, sus palabras se rompieron mientras hablaba. Solo hasta que las cosas mejoren. Solo para conseguirle algo de comida. Un hombre mayor, probablemente un pastor, puso una mano reconfortante en el hombro del marido. Hermano, recuerda lo que nos dijeron, dijo el pastor en tono solemne. Esto no se trata solo de comida, se trata de nuestras almas. El rostro del hombre se contrajo de dolor mientras sacudía la cabeza con incredulidad. Pero se está muriendo de hambre, respondió, su voz apenas un susurro. Lo sé, dijo el pastor en voz baja, con lágrimas en los ojos. Pero esta es la prueba. Esto es sobre lo que Jesús nos advirtió. Anhelaba acercarme y decirles que Jesús vio su sufrimiento, que Él proveería para ellos en formas que aún no podían entender. Pero todo lo que podía hacer era mirar, incapaz de intervenir. Entonces sucedió algo milagroso. Una mujer mayor, frágil y temblorosa, metió la mano en una pequeña bolsa de tela que sostenía en sus manos. Temblando, sacó unos trozos de pan. No era mucho, apenas suficiente para alimentar a una sola persona, pero ella sonrió mientras se lo entregaba al niño. Y entonces, en el momento más sobrecogedor, el pan no se acabó. Pieza tras pieza surgió de esa pequeña bolsa, suficiente para que todos en el grupo comieran y quedaran satisfechos. Jadeé, abrumada por lo que estaba presenciando. Fue un milagro. Incluso en los tiempos más oscuros, Dios seguía proveyendo para su pueblo. Volví mi atención a la ciudad, donde la gente que había aceptado el nuevo sistema parecía estar prosperando. Tenían comida, refugio y trabajo, o eso parecía. Pero algo andaba profundamente mal. Sus ojos, fríos y sin emociones, lo decían todo. Sus interacciones eran robóticas, como actores interpretando un guión. No había calidez ni emoción genuina. Era como si les hubieran despojado de su humanidad. Vi a una mujer sentada en una cafetería, riéndose con una amiga. Pero no fue una risa real. Era una fachada hueca, forzada. El momento se sintió vacío, desprovisto de vida. Las palabras de Jesús resonaron en mi mente con innegable claridad. La marca no solo cambia lo que la gente puede comprar o vender. Cambia quiénes son. Lo entendí entonces. Este no fue solo un cambio tecnológico, fue espiritual.
En el momento en que la gente aceptó la actualización, algo dentro de ellos se alteró. Su conexión con Dios se cortó y su capacidad de sentir el Espíritu Santo se extinguió. No se hizo mediante la fuerza o la violencia, lo habían elegido y, una vez hecho, esa elección no podía deshacerse. La visión cambió una vez más y vi las consecuencias para quienes se negaran. Fueron perseguidos y perseguidos sin descanso. Los gobiernos los etiquetaron de extremistas, amenazas peligrosas para el nuevo orden. Los medios de comunicación, incluso las iglesias, se volvieron contra ellos, calificándolos de enemigos del progreso. Vi a un hombre parado en una sala del tribunal. Se había negado a aceptar la marca y ahora lo estaban juzgando por ello. Usted es una amenaza para la seguridad nacional, declaró el juez con voz fría. Estás rechazando el nuevo orden. El hombre se mantuvo erguido, inquebrantable en su convicción. Solo sigo la orden de Dios, respondió con voz firme y resuelta. La sala estalló en carcajadas, burlándose de él sin piedad. El juez se burló. Tienes una opción, dijo. Aceptar la actualización o ser eliminado permanentemente del sistema. El hombre no se inmutó. Me niego. Los guardias se acercaron rápidamente y lo apresaron. Mi corazón se aceleró mientras los seguía, incapaz de detener lo que estaba a punto de suceder. Lo llevaron afuera, a una instalación fría y estéril. Y entonces vi el verdadero horror. No fue solo una ejecución, fue mucho peor. Habían desarrollado una manera de borrar a las personas por completo, borrando sus recuerdos, sus identidades e incluso su existencia misma. Aquellos que rechazaron el sistema no solo fueron asesinados, fueron borrados de la historia. Ningún registro, ningún rastro, ningún reconocimiento de que alguna vez hubieran vivido. Mi alma tembló ante la magnitud de lo que estaba presenciando. Esto no fue solo una persecución, fue el borrado completo de la realidad misma. Me volví hacia Jesús, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo es que no ven esto?, pregunté, con la voz quebrada. Jesús me miró con profunda tristeza en sus ojos. ¿Por qué no quieren? Cuando la visión comenzó a desvanecerse, supe que mi tiempo en este lugar estaba llegando a su fin. Pero había una cosa más que tenía que presenciar. Cuando la escena cambió, vi algo que llenó mi corazón de esperanza. Mientras el mundo a mi alrededor descendía a la oscuridad y el engaño, todavía había quienes resistían. Y estaban prosperando, no de la manera que el mundo esperaba, sino de una manera que desafiaba toda lógica y razón. Vi pequeños grupos de creyentes reunidos en lugares remotos, bosques, montañas, edificios abandonados. No tenían dinero ni acceso al sistema, pero no les faltaba nada. La comida aparecía donde no la había, el agua manaba de donde no debería. Los enfermos eran curados sin la ayuda de medicinas. Fue una provisión divina, más allá de toda comprensión. Un grupo estaba de pie alrededor de una fogata, con sus rostros iluminados por su luz parpadeante. Un hombre estaba delante de ellos, sosteniendo una Biblia vieja y desgastada. No estaba predicando prosperidad ni promesas vacías. Sus palabras fueron solemnes y los prepararon para lo que vendría. Ha llegado el momento, dijo con voz fuerte y resuelta. Fuimos advertidos y ahora nos basamos únicamente en la fe. Una mujer se acercó a él con las manos temblando de miedo. ¿Pero cómo sobreviviremos?, preguntó, con la voz quebrada. El hombre sonrió gentilmente, sus ojos se llenaron de una confianza inquebrantable. ¿Cómo sobrevivió Elías? ¿Cómo sobrevivió Moisés? El mismo Dios que abrió el mar, que envió maná del cielo, es el mismo Dios que nos sustentará ahora. Miré sus caras. No tenían miedo. No estaban desesperados. Estaban listos. Entonces sucedió algo aún más increíble. Vi ángeles. No solo uno o dos, sino muchos. Vigilaban los campamentos, sin ser vistos por el mundo, pero protegiendo a los fieles.
Se quedaron en los bordes, luchando contra la oscuridad que intentaba alcanzarlos. La voz de Jesús susurró a mi lado, llena de amor y tranquilidad. Mis fieles no serán abandonados. Lo entendí entonces. Dios no solo les estaba permitiendo sobrevivir. Él los estaba protegiendo activamente, guiándolos, mientras el mundo les daba la espalda. Incluso en los tiempos más oscuros, Él estuvo con ellos y no los dejaría caer. La fuga no se trataba de correr, se trataba de confiar. Aquellos que se mantuvieron fieles, incluso cuando les costó todo, fueron los que Dios sacaría a través de la tormenta. Jesús se volvió hacia mí nuevamente y pude sentir el peso de sus palabras incluso antes de que hablara. Eric, debes advertirles. Sentí una profunda pena en su voz, no por él mismo, sino por los millones de personas que elegirían mal. Se creen sabios, continuó. Creen que verán el engaño, pero no saben cuán sutil será. Extendió la mano y tuve otra visión. Este tiempo de iglesias, no de creyentes perseguidos, sino de iglesias modernas y cómodas. Los pastores predicaban mensajes de aceptación, no de arrepentimiento, no de salvación, sino de cumplimiento. Estaban en escenarios enormes, vestidos con las mejores ropas, hablando con voces suaves y tranquilizadoras. Esto es un progreso, dijeron. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Y el pueblo escuchó. Vi a hombres y mujeres levantar las manos en adoración, pero no había presencia de Dios. Sus canciones estaban vacías, sus oraciones no tenían poder. El Espíritu los había abandonado y ni siquiera se dieron cuenta. Las lágrimas llenaron mis ojos. ¿Cómo los despertamos? Yo pregunté. Jesús me miró con tristeza. Muchos no se despertarán hasta que sea demasiado tarde. Quería rogarle que lo cambiara, que detuviera lo que venía, pero sabía que esto no se trataba de lo que Dios estaba haciendo, se trataba de lo que la gente elegía. El tiempo es corto, dijo Jesús. Díselo. Díselo ahora. Todo empezó a alejarse, la visión, el reino, incluso el mismo Jesús. Sentí una fuerza que me arrastraba hacia atrás, sacándome de este lugar. No. Quería gritar. Necesito más tiempo. Necesito entender más. Pero Jesús simplemente sonrió. Su voz fue lo último que escuché antes de que todo se desvaneciera. Ya has visto suficiente. Ahora ve y cuéntales. Luego oscuridad. De repente, me faltaba aire. Mis pulmones ardieron cuando me levanté de la cama del hospital. Las máquinas pitaron frenéticamente. Las enfermeras entraron corriendo a la habitación. Mi madre, sentada al borde de la cama, rompió a llorar. Eric, ella sollozó. Dios mío, Eric, ¿estás vivo? Los médicos me hicieron pruebas y me hicieron preguntas, pero yo apenas las escuché. Estaba de regreso, pero ya no era el mismo. Yo había muerto. Me había parado ante Jesús. Había visto lo que se avecinaba y ahora tenía que advertir a todos. Pasaron las semanas, pero no podía deshacerme de lo que había visto. Cada noticia sobre identificaciones digitales, cada discusión sobre los cambios en los sistemas financieros, todo se alineaba exactamente como Jesús me había mostrado. Intenté contárselo a mis amigos. Algunos escuchaban, otros reían. ¿De verdad crees que Trump es parte de la profecía? Uno de ellos se burló. Te lo aseguro, dije con voz temblorosa, esto es más grande que la política. Se trata de la eternidad. Algunos me desestimaron, otros me bloquearon, pero unos pocos, solo unos pocos, se inclinaron. Y esos pocos fueron la razón por la que me enviaron de regreso. Esto no es solo una historia. Esto no es solo un sueño. Esta es una advertencia. Si estás leyendo esto, estabas destinado a verlo. Jesús viene pronto. El engaño está aquí. Aléjate, mantente fiel, y pase lo que pase, no te dejes engañar.
Después de regresar, comencé a notar algo extraño en el mundo, algo de lo que no me había dado cuenta completamente antes de mi muerte. La gente estaba cambiando, no físicamente, sino en la forma de pensar, actuar y reaccionar ante la verdad. Era como si se hubiera trazado una línea invisible a través de la humanidad, separando a aquellos que podían ver lo que venía de aquellos que simplemente no podían. No se trataba de inteligencia, no se trataba de ser religioso o no, se trataba de ceguera espiritual. Intenté hablar con amigos y familiares sobre lo que Jesús me había mostrado. Algunos escucharon, con los ojos muy abiertos al reconocerlo, como si hubieran sentido algo similar en su propio espíritu. Otros simplemente lo descartaron. Me llamaron paranoico, dijeron que estaba exagerando. Es solo tecnología, Eric. Cada generación piensa que el mundo se está acabando. Pero lo vi como lo que era, condicionamiento. El engaño que Jesús me mostró no se trató solo de un momento. Fue un proceso, una lenta y cuidadosa erosión de la conciencia. Un entrenamiento gradual de las masas para aceptar lo que alguna vez habrían rechazado. Al principio, fueron cosas pequeñas, nuevas políticas, nuevas identificaciones digitales, un impulso para una sociedad sin efectivo. Entonces comenzó la campaña del miedo. Los medios impulsaron crisis tras crisis, y cada una reforzó la necesidad de control, seguridad y cumplimiento. Cada vez que la gente se sentía insegura, se ofrecía una nueva solución, una que les exigía renunciar a un poco más de libertad, privacidad e independencia. Y la gente lo aceptó, no porque fueran malvados, no porque quisieran volverse contra Dios, sino porque no podían ver lo que les estaba sucediendo. El mundo se estaba dividiendo, los que estaban despiertos y observando, los que lo seguían ciegamente. Y luego había un tercer grupo, los creyentes tibios. Estos fueron los que pensaron que podían quedarse en el medio. Vieron las advertencias, pero no quisieron actuar. Todavía amaban demasiado al mundo. Y Jesús me había mostrado su destino. No sobrevivirían a lo que se avecinaba, porque cuando llegara el momento de elegir, dudarían. Y en esa vacilación, caerían. La parte final de la visión fue la más aterradora. Jesús me mostró el momento de la decisión. Fue un evento mundial, un momento en el que cada persona, independientemente de su origen, se vería obligada a elegir, someterse al sistema o ser expulsada. En ese momento, la vida fuera del sistema era casi imposible. La escasez de alimentos había empeorado. Todas las empresas requerían la actualización digital. Se negó atención médica a quienes no cumplían. Pero esta vez no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de lealtad. Un empujón final vino de los líderes del mundo. Una declaración de que quienes resistían al sistema no solo eran peligrosos, sino enemigos del progreso. Vi gente reunida en estadios, en fila en oficinas gubernamentales, parada frente a kioscos digitales, todos esperando recibir la actualización final, la marca. Ya no se trataba solo de la economía, se trataba de jurar lealtad. Una mujer hacía cola, temblando. Miró a un hombre a su lado. ¿Y si esto es todo? Ella susurró. El hombre rió amargamente. Piensas demasiado. Entonces llegó el anuncio. Una voz llenó el aire, procedente de cada pantalla, de cada dispositivo. No fue solo un discurso, fue una orden. Todos los que deseen permanecer en la sociedad deben recibir la integración final. Vi cómo se desarrollaba el momento. Algunos dieron un paso adelante sin dudarlo. Extendieron las manos y la frente, listos para la mejora. Otros hicieron una pausa. Recordaron las advertencias, los sermones que alguna vez habían ignorado, las palabras de aquellos a quienes habían descartado como locos. Pero la presión era demasiado grande. Observé, con el corazón roto, cómo cedían. Y entonces vi al último grupo, los pocos, los que se dieron la vuelta y se alejaron. No fueron violentos. No estaban tratando de defenderse. Simplemente se fueron.
Y en el momento en que lo hicieron, el mundo se volvió contra ellos. Los gobiernos emitieron órdenes de arresto inmediatas. Amigos y familiares los entregaron. La gente vitoreó mientras eran perseguidos. Jesús se volvió hacia mí por última vez, con rostro solemne. Esta es la prueba final. Muchos fracasarán, pero los que perseveren hasta el fin serán salvos.